Hola chicos, estamos otra vez en el podcast español Pael y Paella. Estoy con Lee Hola. y vamos a hablar sobre un tema interesante y creo que del que todos pecamos, todos a veces procrastinamos. Es el tema de hoy, la procrastinación. Entonces, primero vamos a definir un poco qué es procrastinación. ¿Tú serías capaz, Lee, de decirnos más o menos en una frase muy básica qué es procrastinar? Luego lo digo. Vale, pues yo como defino procrastinar es muy fácil. Simplemente es algo que necesitas hacer, algo que tienes que hacer, hacerlo después, dejarlo para más tarde. Por ejemplo, si necesito limpiar mi casa, necesito hacer la compra, voy a pensar, mejor lo hago mañana o la siguiente semana. Es algo que tienes que hacer, dejarlo para después. No has Y entendido mi referencia, Estefan. sí, es un chiste. Pero alguien tiene que explicarlo. Está bien, está bien. Muy bien. Procede. Sí, ya he terminado. Entonces, Vale. todos procrastinamos a veces, eso creo. ¿Tú crees que hay gente que no procrastina a veces, Lee? Yo creo que se necesita mucha fuerza de voluntad para no hacerlo, ¿no? Porque, para empezar, yo creo que no todo el mundo lo hace a propósito, ¿vale? Dudo que haya una persona que esté procrastinando a propósito diciendo, no, ya lo dejaré para otro día, ¿sabes? A no ser que seas una persona perezosa, ¿sabes? Pero por lo general la gente procrastina porque pues no tiene suficiente fuerza de voluntad o actualmente está... Es como lo que dijimos la otra vez, ¿no? Llevamos vidas tan estresados y que cuesta centrarte en las cosas que quieres hacer. Sí. O que a lo mejor son cosas que no son de tu agrado y prefieres hacer otras cosas que también se puede entender, ¿no? Pues yo pienso que si procrastinas es 100% aposta. Es totalmente tu culpa. Es decir, si es tu decisión, yo creo que al final puedes poner de excusa, es que no tengo fuerza de voluntad. Pero para mí una excusa, sea buena o mala, es una excusa. A veces son mejores las excusas, pero normalmente cuando procrastinamos es porque nosotros decidimos algo que podríamos hacer hoy, hacerlo mañana. Es mi opinión sobre eso. También, a ver, depende de cómo lo enfoques, porque a veces, por ejemplo, hay algo que te encantaría hacer, como si fuese ver una película o relajarte un poco, ¿sabes? Pero por X o Y motivos de la vida, por trabajo, por responsabilidades, anda, es como, por ejemplo, mis padres, que siempre dicen, me gustaría ir de viaje a este sitio, a qué sitio, no, o ir de visita a la familia que está en China, o cosas así, y al final no es que ellos no quieran, sino que es que no era el momento económicamente adecuado, había mucho trabajo, los niños estaban en el colegio y no se les podía dejar solos, ¿sabes? No es, quiero decir que obviamente entiendo lo que tú dices, por ejemplo, muchas veces que decimos, venga, vamos a grabar el podcast con antelación para ir adelantando, ¿no? Y decimos, venga, mañana, porque en nuestra mente se supone que hay cosas más importantes, ¿no? Claro. O creemos que son más importantes, ¿no? Por eso, en esas circunstancias tampoco pienso que sea como algo muy, muy malo. Sí que es verdad que lleva razón de que a lo mejor sí que es más voluntario que involuntario, pero a veces a lo mejor la vida no te da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es una opinión. Yo como lo que digo, al final puedes tener buenas razones o buenas excusas. Por ejemplo, una excusa buena, ¿cuál es? Si se muere mi perro, puedo hacer el podcast más tarde. Pero para mí es una excusa igualmente, porque hay otra persona que tal vez tiene una situación muy dura y aún así lo hace. Entonces, al final, ¿quién decide? Si tú decides hacerlo más tarde de lo que podrías, creo que es procrastinar. No digo que sea malo, es decir, a veces es entendible, a veces es comprensible,
Pero mi punto de vista hacia la vida es asumir responsabilidad de todos mis actos. Entonces, aún así yo prefiero pensar Yo, que yo soy responsable por lo que hago y que yo puedo alterar todo lo que decido. yo es que en ese sentido, fíjate que pienso un poco diferente. Es que para mí, si lo que estás dando es una buena razón, Hmm, yo ya no lo llamaría procrastinar, ¿sabes? Imagínate, has sí, quedado con Aidan, yo qué sé, vale. para ir a patinar y te has roto un pie, ¿cómo vas a ir a patinar? ¿Sabes? Hmm, Creo que hay situaciones y situaciones. Es verdad que en la vida, obviamente, muchas veces lo que se presenta sí que son procrastinaciones porque hmm, literalmente dice, no me apetece y lo hago mañana. O, ay, no, es que creo que es más sí, importante hacer eso, así que no lo voy a hacer. Estoy de acuerdo en eso totalmente contigo, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay situaciones que no, ¿eh? Imagínate como tú dices, si se te muere el perro, yo difiero de lo que opinas, Estefan. También hay que ser responsables con uno mismo, quiero decir, cuidar un poquito tus emociones. Yo qué sé, yo creo que incluso si un día hmm, no puedes grabar un podcast porque se te ha muerto tu perro, la audiencia entendería que estás pasando por un proceso difícil y que hayas fallado un día. No significa que es que no quieras hacerlo porque no te da la gana, ¿sabes? O hmm, imagínate que tu abuelo está en el hospital o algo así o que tú mismo estés con escayola en el hospital. Claro que puedes grabar, ¿no? Te pones el móvil al lado y te grabas, pero sí, quiero decir, hay que tener un límite, ¿no? Y dentro de la responsabilidad, pienso que una de las responsabilidades más importantes es ser capaz de cuidarse a uno mismo, que es muy fácil sí, entrar en el bucle de la depresión y que la depresión yo considero que es una de las cosas que también ocasiona mucha procrastinación, ¿no? Que, por ejemplo, caes en ese agujero negro de no me apetece hacerlo, lo voy a dejar más adelante y luego te terminas sintiendo peor por no haberlo hmm, hecho y luego el no habértelo hecho hace que tengas emociones negativas y que sigas procrastinando y posponiendo lo que te debías de hacer, ¿no? sí. Creo que hay que llegar a un equilibrio. Hmm. El problema de ese pensamiento, bajo mi punto de vista, por supuesto respeto otros, pero es que si hay una buena razón, como he dicho, para mí es una excusa, puede ser buena y puede ser entendible. El problema dónde está, yo veo dos cosas básicas que hay que entender muy bien. Lo primero, en mi definición, nada más empezar el podcast, he dicho, algo que puedes hacer hoy, dejarlo para mañana. Si yo quiero correr 10 kilómetros y me rompo las piernas, no puedo. Por eso digo, algo que Mm, puedes, pero decides no hacerlo. Eso lo he dicho. Y lo segundo, hay situaciones que son comprensibles. Pero, ¿qué pasa? Que somos expertos en buscar esas situaciones. Si le preguntas a alguien por qué procrastina algo, casi siempre va a decirte una razón muy buena y no va a decirte porque soy un vago. La mayoría de veces. Hay gente que sí, pero la gran mayoría de veces tu mente es una maestra en encontrar buenas razones para procrastinar. Entonces, aceptar eso demasiado para mí es facilitar el aceptar excusas. Entonces, intento en la medida de lo posible, si puedo, no buscar estas excusas o si puedo encontrar soluciones en lugar de piedras en el camino, lo intento hacer. Es como yo lo veo. bueno, yo creo que hay un equilibrio, pero estoy de acuerdo contigo y la verdad es que chicos, lo que he dicho antes, es muy fácil, como dice Estefan, caer en eso y que te sientas mal Mm, porque aunque te buscas excusas, al final sabes que debías de hacerlo, ¿sabes? sí, Y a lo mejor eso ocasiona a que termines teniendo más carga de responsabilidad y carga sobre todo de culpabilidad, ¿eh? Que eso es muy duro. Y al final, que bueno, ¿no? Que eso genera que tengas tampoco, bueno, que tengas poco salud emocional, por así mm, decirlo. sí. Al final a mí me gusta tener un foco interno, decidir lo que hago. Y tú dices que hay que saber dónde pones el límite, entonces
estoy de acuerdo. Mm. Al final es decidir también, por ejemplo, le voy a enseñar a la cámara, no es desagradable, pero tuve un accidente hace unos días donde tuve un corte muy profundo, tuve que ir al hospital, me pusieron puntos. Antes de eso yo entrenaba todos los días, hacía ejercicio, todos, y el día que tuve este accidente pues descansé y al día siguiente hice un poco de ejercicio, pero hoy descanso, entonces es una excusa porque puedo hacer ejercicio con las piernas, por ejemplo, o puedo hacer ejercicio con el otro brazo, pero sé dónde está mi límite. Solamente que también para mí es algo muy bueno y muy sano aceptar que a veces tú tienes la culpa de algo, decir, vale, es una buena excusa, tengo un codo mal, no tengo que hacer esfuerzos, pero el acostumbrarse a decir, tengo un montón de razones y no es mi culpa, a mí no me gusta y no es algo que hago porque creo que procrastinar es un hábito y también asumir responsabilidad es un hábito y lo que haces cada día es un hábito. Entonces yo procrastino y creo que todos los seres humanos lo hacen, pero a mí me gusta tratar de siempre decir, vale, he procrastinado, yo lo he decidido, tengo una buena razón, estoy a gusto conmigo mismo, estoy en paz, pero cuando dices que es por una razón externa tiendes a frustrarte. Entonces por eso opto mucho por la aceptación, por el ser muy responsable. Por supuesto, si yo, por ejemplo, se muere mi perro, antes ladraba un perro por ahí, no quiero que le pase nada, pues creo que es una buena razón. Si hay una buena razón, para mí es entendible. Y tal vez no es sano Sí, es empujarlo como... más, pero me gusta aceptarlo como que es mi decisión. ¿Qué piensas? Eso también es muy importante, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la comunicación que hemos tenido al final lo hemos expresado de diferentes maneras, Sí. pero más o menos coincide, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que Estefan os recomienda que no procrastinéis y que no aceptéis excusas porque, como él dice, a veces puedes tener una buena razón, pero es que es muy difícil identificar cuáles son razones de verdad, Claro. y cuáles son razones que tu mente te da para ponerte como barreras y como escudo, ¿no? Para Exacto. dejar de hacer algo que quieres o que debes de hacer. Entonces eso sí que es bastante peligroso, ¿eh? Y como él dice, la conciencia limpia. Sí, Si sí. tú dices, para estar sano, necesito hoy tomarme un descanso, pues muy bien, pero tú has decidido eso, ¿sabes? Y si ocurriese algo, tienes que entender que no todo el mundo va a comprender tu situación, porque a lo mejor hay otra persona que está en una situación peor, o a lo mejor no, pero que no quiera comprenderlo y también está en su derecho a hacerlo, ¿no? Claro. Por eso, ser responsable y asumir las consecuencias. Sí, también porque al final vamos a poner un poco ejemplos prácticos de procrastinación que hemos tenido en nuestra vida. Creo que es algo casi del día a día. Algunas personas más, otras menos. Pero por ejemplo, si yo ahora mismo estoy estudiando japonés, cada día estudio mucho tiempo. Hay días que estoy más ocupado, hay días que estoy menos ocupado. Un día que estoy muy ocupado, por ejemplo, voy al hospital porque me hago daño en el codo, vuelvo a casa, puedo elegir estudiar o puedo elegir descansar, tal vez estoy frustrado, pero para mí el siempre decir no puedo estudiar por otra razón es aceptar que no controlas la situación. Pero si yo digo controlo la situación, elijo descansar, para mí es más sano, porque siempre que das responsabilidad a otra cosa, tienes una excusa y no te vas a sentir mal. Y como he dicho, es un hábito. Luego hay una razón muy pequeña y digo, no puedo porque tengo que dormir 8 horas. Pues hay gente que está dispuesta a sacrificar media hora de sueño. Hay gente que no. Para mí es más fácil decir, voy a sacrificar media hora de sueño. Y aceptarlo o decir, no estoy dispuesto a sacrificar sueño. Soy un poco extremo, Que es verdad. Sí. Justo hace una semana estaba haciendo un cambio en mi horario para las clases, Sí. y yo estaba diciendo, vale, quiero sacrificar media hora o una hora de sueño para terminar una hora antes de trabajar,
o dormir una hora más y al final elegí pues sacrificar una hora antes de sueño, ¿no? Que si me levanto antes a hacer, siempre puedo recuperar el sueño durmiendo una hora antes, pero tener la libertad de tener pues la tarde libre para hacer cosas que me gustan, ¿no? Como sacar más podcasts, hacer más manualidades, dibujar, otras cosas, ¿no? Sí. Y eso yo diría que es como decidir de manera responsable, ¿no? Claro. Hay que identificar muy bien las cosas, las razones y cuáles son las excusas, eso es muy importante. Y si no sabéis identificarlo, chicos, si algo se os hace repetitivo de que no paráis de buscar excusas para una cosa, a veces, una o dos veces puede ser razones, pero si de las 10, justo 10 veces que vas a hacer esto y te surgen 10 razones para no hacerlo, pero si has tenido oportunidad de hacer otras cosas, tal vez es que tú las buscas y las encuentras. Claro, es como te digo, se te muere el perro, ¿vale? Pero dices, no tengo tiempo para grabar el podcast porque estoy muy triste, pero sí tengo tiempo para ir de fiesta con mis amigos a tomar algo. Que a lo mejor para una persona dice, bueno, para descargar las emociones a lo mejor le viene bien. Pues bueno, entonces tú tienes que asumir las consecuencias de que a lo mejor tus compañeros de equipo pues estén un poco de mala gana contigo porque digan, a ver, ¿cómo puede ser que tengas tiempo para ir de fiesta y no para hacer esto que tarda media hora, ¿no? Claro. Ahora sí, también dependiendo del amigo, obviamente, si te conoce más, sabrá que a lo mejor de verdad no lo necesitas o que estás buscando excusas, que luego eso ya sabéis que lo que se dice de la confianza da asco, en verdad es porque la otra persona empieza a conocerte, ¿sabes? Sí. Y ya no te sirve tantas excusas, que no te valen ya tantas excusas, porque ya te conoce. Y por eso a veces dice, la confianza da asco, ¿sabes? Claro, es verdad. Sí, creo que hay que ser, en general, muy cuidadoso con las palabras. Como tú tienes, por ejemplo, una idea que realmente coincide mucho con la mía, pero la expresamos de forma diferente. Yo creo que la forma en la que lo expreso me da mi poder para decidir y saber que yo soy muy responsable. También la llevo mucho a un extremo, soy consciente. Por eso no digo, la mía es la mejor, pero para mí funciona bien. Y al final, soy una persona que no procrastina demasiado. Lo hago a veces, pero no demasiado. Doy fe. Es una persona con una voluntad de hierro, de verdad. Sí, entonces vamos a hablar un poco sobre cómo podemos mejorar esto, cómo podemos procrastinar menos, cómo podemos cultivar un hábito, cómo podemos hacer todo esto. Vale. Sí, entonces... ¿Quieres que empiece yo? ¿Puedes decirnos, sí, por favor, alguna situación donde hayas procrastinado y hayas conseguido superar eso, hayas dejado de procrastinar? Vale, a veces procrastinas porque realmente no es algo necesario en tu vida, como por ejemplo puedas decir, quiero aprender a tocar el piano, simplemente porque es una idea que se te pasa por la cabeza, ¿sabes? Y a lo mejor realmente no lo necesitabas simplemente porque te gustaría la idea, pero no es necesario. En mi caso, por ejemplo, me pasaba con el inglés, ¿vale? No he tenido muchas oportunidades en el que usase inglés. Por ejemplo, mi nivel de inglés, puedo leer intermedio, puedo escribir intermedio o un poco más peor, pero por ejemplo hablar se me da fatal, ¿vale? Pero hasta ahora yo no había tenido ninguna razón realmente o motivación que me empujase a hacerlo, ¿no? Pues dije, vale, pues necesito buscarme cuál es la motivación y me busqué una lista de razones que me han motivado un poco más a hacer esto, ¿sabes? Y también, por ejemplo, entre ellos, buscar más amigos que hablas inglés. Por ejemplo, actualmente tengo un par de estudiantes que son de Estados Unidos o de Inglaterra o incluso de otros países, de Rusia. Tengo algunas que me hablan en inglés en WhatsApp en nuestro tiempo libre y yo les hablo en español porque les ayuda a ellos a practicar y a mí también me ayuda. Sí. Y quiero decir que buscarte motivaciones es una cosa buena, ¿sabes? Luego, por ejemplo, también conocerte muy bien. Siempre digo esto, pero de verdad que es muy en serio. Si tú te conoces bien, tú sabes qué consecuencias sí eres capaz de soportar y cuáles no, ¿vale? Quiero decir,
por ejemplo, me puede pasar, yo qué sé, voy a poner un ejemplo, ¿vale? A ver. Vale, Vale, mira, por ejemplo, el tema de las manualidades, ¿vale? Para otra persona puede ser una pérdida de tiempo, pero para mí me parece que no. A mí hacer manualidades es un tiempo que me gusta. O pintar o yo qué sé, hacer figuras o cualquier tontería, ¿vale? A mí me parece muy, muy importante. ¿Por qué? Porque me desfogo con ello, ¿vale? Sí. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, esto me obliga a levantarme un poco antes, ¿vale? A cumplir con mi horario de trabajo antes para tener tiempo suficiente para hacer esto. Es lo que decíamos antes, ¿no? Si yo quisiese dormir una hora más y me levantase a las 9 de la mañana, empezase a trabajar a las 9 de la mañana, tendría que terminar de trabajar a lo mejor a las 6 o 7, ¿vale? Sí. Porque obviamente a mediodía tengo algunas condiciones como, por ejemplo, tengo que hacer la comida, tengo que organizarme con la pareja, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta las 6 o 7 no podría acabar, ¿sabes? Pero como yo quiero tener tiempo suficiente para dedicar a las cosas que yo quiero hacer, pues decido sacrificar una hora antes de sueño y levantarme antes y ponerme a trabajar antes y terminar antes. Así dices, vale, ¿y si un día no quieres hacer? Pues no pasa nada, si un día no quiero hacer lo que hemos dicho antes, siempre puedo dormir antes, ¿no? O si un día quiero dormir más, pues duermo antes y descanso esa tarde, o lo que sea, ¿no? La cosa es que organizarte de tal manera en la que te convenga para ti hacer y no impedirte hacer las cosas que necesitas hacer, ¿sabes? Ser organizado al final es muy importante. Exacto. Sí, porque si... Exacto. Especialmente creo que si tienes que hacer una lista de cosas en tu día, obligaciones y cosas que no son obligaciones. Obligaciones puede ser estudiar, trabajar, comer, cosas necesarias. No obligaciones puede ser ver una serie, usar el móvil, jugar videojuegos. Pues si tú eliges poner las cosas difíciles al final del día, es procrastinar dentro del día y es más fácil que al final tengas una excusa perfecta. Son las 10 de la noche y dices, es que tengo que dormir, o es que estoy muy cansado, o es que madrugo. Entonces, que hablando es bueno organizarse, sí. Dime. Hablando de esto que dices, perdona, Sí. casi te corto. Por ejemplo, tú sabes que tengo muchas responsabilidades por parte de mi familia, ¿no? Mis padres viven aquí en España, pero tienen problemas de barrera idiomática para la gente que no sepa, y ellos tienen una pequeña empresa en la que se dedican a hacer cosas artesanales de madera y a producir productos de madera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay muchísimas cosas de las que me tengo que encargar, ¿vale? Y yo hubo una temporada en la que me saturaba demasiado porque realmente es que es trabajo que hacen, ¿no? Y decía, lo hago mañana, Claro. ¿vale? Pero al final era solo agobiarte más porque parece que te estás poniendo una fecha límite en la que va a caer la guillotina y tienes que terminar ya, ¿sabes? Exacto. Entonces lo que estoy empezando a hacer es, vale, en los ratitos libres que no me molesten, que no me impide con mi vida, mi rutina cotidiana, voy quitándome estas cosas de encima, ¿sabes? Por ejemplo, hoy he tenido media horita después de comer, ¿vale? Pues he dicho, mira, no tengo nada que hacer. Pues, y en media hora no me da tiempo a sacar las cosas para hacer las manualidades tal. Antes de ponerme a ver TikToks o a ver Instagram, que al final pierdo mucho tiempo en eso, ¿no? Pues me pongo a hacer esto y adelanto cosas, Sí. ¿no? O, por ejemplo, mañana por la mañana tengo media horita libre. Pues ya tengo planeado dedicar en quitarme unas cuantas cosas que tengo pendientes de compromisos con mi padre, por ejemplo, ¿sabes? Pues así te las vas racionando, porque son cosas que obviamente no quiero hacer, ¿vale? Les quiero mucho y quiero ayudarles en todo lo que pueda, pero obviamente, pues, cosas de papeleo, contabilidad, no es que sea mi pasión de la vida. Claro, es ¿vale? algo, es una obligación, no es algo que harías por disfrutar o como Exacto, hobby, claro. obviamente. Claro. Otra gente podría decir, pues deja de hacerlo si no quieres. Ahí es lo que decía antes, es que yo no podría cargar con las consecuencias, porque yo creo que si yo no les ayudo con la situación en la que están ellos no van a saber, ¿sabes? Y me da miedo que cuando ellos contraten a gente externa, les estafe o cosas así,
y después enterarme que algo que yo podría haberme dedicado, como por ejemplo 4 horas a la semana, poquito a poquito, ir ayudándoles a hacer esto y por vaguería o por excusas no hacerlo y después enterarme de que les hayan estafado o de que les haya pasado algo, yo creo que se me cae el alma, ¿sabes? Que al final Claro. es tu familia, quiero decir. Exacto. Entonces, eso. Ujú. Conoceros bien, organizaros bien, chicos, que siempre hay tiempo para todo. Sí, con lo que has dicho de hacer un poquito cada día es uno de los puntos que iba a comentar para empezar a mejorar en el aspecto de procrastinar. Y es hacer algo como hábito cada día un poco. Es decir, no necesitas hacer todo lo grande en un día. Puedes hacer un poquito cada día. Y la cosa es tomar costumbre, empezar a hacerlo. Si tú dices, voy a leerme este libro que siempre quiero leerme, o que tengo la obligación de leerme por X motivo, me lo han regalado, y nunca empiezas, si lees una página un día, ya has empezado al menos. Estás dejando de procrastinar. Es empezar, al final empezar Exacto. a planearse. Sí. O yo qué sé, dices, no tengo tiempo para esto, para leer un libro, siempre he querido leer, ¿no? Pues yo qué sé, en Cuando vas los al baño. 5 minutitos que vas... Exacto, justo iba a decir eso. O yo qué sé, en tu viaje en transporte público, que al final ahí se pierde mucho tiempo, ¿no? Mucha gente que va a trabajar. O yo qué sé, en lo que te tomas el café. O sea, es que muchas veces yo estoy segura que la gente que se toma el café está con el móvil mirando ahí TikTok Totalmente. o el Instagram o lo que sea, ¿sabes? O, con perdón, cuando vas al baño estoy seguro de que estás con el teléfono ahí mirando el TikTok. Así Sí. que ya sabéis. Sí, al final, una de las cosas también para procrastinar es tener fuerza de voluntad, cosa que también se entrena, tener un hábito, cosa que es práctica. No puedes tener un hábito hoy o mañana. Un hábito es cuando han pasado días o semanas. No puedes decir, tengo el hábito de hacer ejercicio por hacerlo un día. Y una técnica, bueno, hay diferentes técnicas específicas para mejorar esto. Una es, por ejemplo, muy tonta, pero puede funcionar. Cuando quieres hacer algo y estás, por ejemplo, en la cama tumbado, decir, vale, cuento hasta 3 y lo hago. Cuentas hasta 3 y te pones de pie y empiezas. Otra cosa también es que he escuchado, si quieres hacer algo que es difícil, algo que procrastinas, por ejemplo, voy a ponerme a estudiar, pero no te gusta, siempre dices más tarde, es intentar hacer algo más difícil aún, justo antes. Por ejemplo, voy a limpiar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer una cosa más difícil y entonces después, en comparación, lo siguiente es más fácil. Es más difícil, por ejemplo, salir a correr que sentarse a estudiar. Entonces, Me estoy riendo porque sí, muchas veces cuando le digo a mi hermano, no debería de estar estudiando, porque muchas veces él me dice, debería de estar estudiando, tengo muchos exámenes, y le veo con el teléfono, digo, ¿sabes qué? ¿Quieres que nos pongamos a limpiar la casa? Y dice, no, mejor, ¿sabes? Ya le Exacto. entran ganas, Claro. ya le entran más ganas. Es como una supercompensación. Haces algo más difícil y después, en comparación, es más fácil. Y es algo que al final, lo importante de eso es derrotar la procrastinación y conseguir ser Y una también persona a veces- con voluntad. A veces premiarse a uno está bien, ¿eh? Yo te conté, Estefan, el caso de mi hermano pequeño. Tengo 2 hermanos pequeños, ¿vale? El más pequeño de ellos, obviamente cualquier situación, cambio en la familia afecta. Desde que me fui de casa por temas de trabajo y cosas personales, Sí. pues mi hermano pequeño pues de repente empezó a ser un poco más como vago con la tarea. A veces le faltaba la tarea en el colegio, a veces no llevaba la tarea hecha y cosas así, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿qué pasa? Dice, es que vuelvo a casa y dice, quería hacer esto, quería hacer eso. Al final eso es procrastinar, ¿sabes? Sí. Y a ver, yo en su caso entiendo que a lo mejor es porque de repente ya no había nadie que le guiase, porque a veces también nos acostumbramos mucho a que la gente vaya detrás nuestra a que hagamos las cosas, ¿sabes? Sí. Entonces a lo mejor él estaba acostumbrado de que yo le avisase y de repente al no tenerme pues
que se le vaya, ¿no? Que es normal, que es un niño... Claro, si es un niño pequeño es normal, pequeño. obviamente. Exacto. Pero ahora, por ejemplo, ha cogido un buen hábito que es nada más llegar a casa, se pone a hacer todo lo que puede de tarea, come y sigue haciendo. Cuando termina ya tiene toda la tarde libre, Qué bien. ¿vale? Y hemos conseguido esto, pues, por ejemplo, porque él no era un mal niño, no había que castigarle, ¿sabes? Dijimos, venga, vas cumpliendo con tus metas y vamos consiguiendo objetivos. ¿Que cumples con la meta de cumplir con todos tus deberes? Pues obviamente hay que apremiarle, ¿no? Sí. Pues le iba a visitar y le llevaba un fin de hacer cosas diferentes cada fin de, ¿sabes? Quiero decir que diferentes métodos para cada persona. Por ejemplo, que te ha costado ponerte a hacer mucho una cosa, pues tú dices, venga, después de hacer esto, sé que voy a tener tiempo suficiente para hacer esto u otro, ¿sabes? Claro. Sí, al final también cuando dejas de procrastinar hay un beneficio, como dejar de tener en mente, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso. Estás liberado. Es como yo recuerdo cuando era un estudiante en el colegio, había dos tipos de niños básicamente. El que hacía los deberes el domingo al final del día y el que lo hacía el viernes. Entonces tenía el fin de semana libre. Entonces también es verdad que el niño que los hace el domingo al final va a tener más estrés, tal vez no tenga tiempo, y el que los hace el viernes disfruta de un fin de semana totalmente libre. Entonces también aprender, sobre todo a niños pequeños, enseñarles que el esfuerzo premia es algo muy bueno. Yo, ¿sabes cómo aprendí la lección? ¿Cómo? Yo, mira, tú sabes que pues mi familia siempre ha sido tener negocios propios y siempre hemos trabajado un montón, ¿no? Sí. Entonces, yo, a diferencia de otros niños, no tenía la posibilidad de elegir. Bueno, más bien sí podía elegir hacerlo el domingo, pero es que a lo mejor el domingo me venía mi padre y me decía, hoy te toca trabajar el día entero, ¿sabes? Claro, más consecuencias y así que si lo dejabas para el final. Claro, entonces por costumbre ya lo hacía cuanto antes posible, ¿sabes? Llegaba el viernes, tenía un rato, ya me ponía a terminarlo. Así sabía que si el domingo, en el caso de que mi padre necesitase ayuda, yo iba a estar libre. Qué bien. Y en el caso que no, pues el tiempo libre para mí y quedo con mis amigos, lo que sea, ¿sabes? Eso también es muy importante, que muchas veces decimos, no, que tengo una fiesta, voy a ir y ya el domingo me pongo a hacer esto, ¿no? Que a lo mejor el domingo imagínate que te dicen, pues te llevamos de viaje a algún sitio que has estado deseando ir durante años. ¿Te lo vas a perder? Sí. Obviamente no. Y al final, ¿dónde queda la tarea? Claro. ¿Sabes? ¿Dónde quedan tus deberes? Sí, es una buena cosa. Al final no lo haces. Te evitas cosas, estás preparado por si hay no solo algo divertido, sino una urgencia. Puedes estar más preparado. Sí. No se te acumulan las cosas. Claro. Creo que es muy bueno. Exacto. Sí. Lo que quiero decir que el futuro es incierto. Mejor terminar con las cosas que tenéis que hacer cuanto antes, que siempre existe. Por lo menos no te quedas con el remordimiento, ¿sabes? Claro, por eso... Y así siempre, si tienes cosas que hacer luego, ¿sabes? Quiero decir, termínalas y luego si te queda tiempo, pues tienes tiempo libre. Claro, por eso tenemos el dicho, que todo el mundo que habla español lo conoce normalmente, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Básicamente, si lo puedes hacer hoy, es mejor hacerlo hoy normalmente. Exacto. Pues eso ha sido todo por el tema. Creo que ha sido interesante ver también un poco la diferencia de opinión que tenemos en algunas cosas y en las que coincidimos, que creo que son las más importantes. Que como dice Estefan, yo no creo que su opinión sea mejor o que el mío tal. Diferimos porque nuestra forma de ser es diferente. Por ejemplo, yo de verdad me conozco muy bien, soy una persona que le gusta hacer mucha introspección, sé dónde están mis límites, ¿sabes? Entonces, a lo mejor tengo más control en decidir cuáles excusas me permito aceptar y cuáles no. Y sin embargo, él tiene una voluntad férreo, ¿sabes? Así que a lo mejor no necesita ser tan organizado porque sabe que lo va a hacer cuando se lo propone y a lo mejor yo necesito organizarme más porque no tengo tanta voluntad. Claro, es muy importante conocerse. La persona con la que más tiempo vas a pasar eres tú. Hay un dicho muy tonto que dice, no importa dónde vayas, siempre estarás ahí. Al final es eso, es decir, te tienes que conocer a ti mismo
y aprender cómo funcionas, mejorar y siempre conocerte. Y, bueno, conocer tus límites, saber dónde están. Yo los estoy buscando aún, los míos. Es broma. Así que bueno, es todo eso. ¿Tienes algo que decir para despedirte, Lee? Pues nada, que mantened un equilibrio y cuidaros mucho. Sí, y tratar de encontrar un hábito para procrastinar lo menos posible, porque al final es algo que hacemos todos, es humano, no somos perfectos, todos procrastinamos, pero es algo que se puede mejorar. Procrastinar no es algo bueno, así que simplemente haced vuestro mejor esfuerzo, probar técnicas para mejorarlo y tomad acción. Y eso es todo. Ánimo, chicos, un besito enorme. Chao, un besito, adiós.